con nosotros. Dios más. Pero siempre, siempre lo más importante es, si cualquier cosita que vayamos a hacer, cualquier cosa, primero preguntarle al Señor y decirle, Señor, yo voy a este lugar. Sé conmigo, Señor. Sé conmigo. Orar con acción de gracias primeramente. No llegar y pidiendo las cosas, no. Primero cantarle, alabarle y luego empezar a pedirle las cosas que usted necesita para poder estar en ese lugar. Que no haya ningún demonio que vaya a interferir ahí donde usted va a hacer lo que va a hacer. Si va a ir a cortar el zacate, mire, usted también, Señor, ve conmigo. No vaya a ser que pase por aquí alguien. Ahora está de moda que luego lo quieren matar a uno. A todas partes donde vaya uno. Y mire el tema que vamos a ver hoy, yo creo que aquí está, mire. Un hombre conforme al corazón de Dios. Yo les hablo hoy a los hombres, a los sacerdotes de casa. A ellos. Y las mujeres, si quieren agarrar algo, agárrenlo también. Pero esto se trata de los hombres. Dios anda buscando un hombre conforme a su corazón. Un hombre que le crea. Un hombre que no ande como las olas del mar. Al rato está aquí, al rato está allá. No, un verdadero hombre. Que diga, aquí estoy, Señor. Un verdadero hombre que lo tome como, no solo como su padre, sino como su amigo. Que sea un amigo para él. Que no solo sea su padre y que lo ocupe cada vez que lo necesita, no. A Dios hay que ponerlo enfrente en las cosas más mínimas de nuestra vida. Porque en las cosas más mínimas de nuestra vida nos puede pasar algo. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Máxime que usted ya es un cristiano bautizado y viene a la iglesia. Usted ya no anda solo en el camino. Hoy vamos a ver la historia de un gran hombre que fue rey. Y acuérdese de eso. Todo lo que usted haga va a afectar a su familia. Todo. Porque usted es el sacerdote de su casa. Cualquier decisión que usted tome, sea buena o sea mala, le va a afectar a su familia. Amén. Así que usted abra su Biblia ahí en 1 Samuel, capítulo 13, verso 13 al 14. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese gran privilegio, Padre, que me diste ayer, Señor, de poder mirar tu gloria en ese lugar, Señor. Gracias por todos los que fueron, Padre, los que entraron a la pila bautismal, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú hablando por mi boca en esta mañana, Señor, y que no sea palabra de hombre, sino de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. En 1 Samuel nos dice la palabra de Dios que Jehová se ha buscado un varón. Esto es algo divino en el llamado de Dios a los hombres. Es un privilegio que Dios nos haya escogido a usted y a mí. Porque muchos decimos, dice, yo ya me convertí, yo ya pasé. No, el Señor nos trajo. Porque no, ni siquiera la hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién nos escogió? Dios nos escogió. Y nos escogió no para hacer cosas mínimas, sino cosas grandes y mayores que las que Él había hecho. De ningún hombre se ha hecho una declaración tan grande como la que Dios hizo de David, hasta el punto de considerarlo conforme a su corazón. Dios ha dicho de nosotros que somos la niña de sus ojos, que somos su más grande tesoro. Fíjese lo que dice Dios de nosotros.
Aún que nosotros lo crucificamos a cada rato. ¿Cómo lo crucificamos? Desobedeciéndolo, no haciendo las cosas que nos ha mandado a hacer. Cada rato lo crucificamos. Y aún así Él dice, son mi más grande tesoro. Fíjense cómo nos cuida el Señor. ¿Qué cualidades tuvo David para llegar a ser calificado de esa manera? Fíjense, si usted ha leído la historia del rey David, en 1 de Samuel y 2 de Samuel, usted se dará cuenta de lo que hizo David. ¿Acaso no fue David un hombre que reveló ese lado oscuro de la naturaleza humana, cometiendo dos pecados para los cuales no había ningún tipo de sacrificio? Entonces, ¿por qué Dios descubrió que el corazón de David era parecido al suyo? Si estudiamos sobre toda la vida y el carácter de David, nos revelará una de las vidas más nobles cuando se trata de la adoración a Dios. Solo tenemos que leer los Salmos y ahí nos daremos cuenta que todo lo que este hombre escribió fue el resultado de sus vivencias. No podemos negar el enorme tesoro que hay en cada uno de los salmos para la alabanza y la edificación que hay en cada uno de ellos. Si usted lee todos los salmos, usted se va a dar cuenta cómo era David dentro de su corazón, cómo lo adoraba, cómo le cantaba, cómo le componía al Señor. En muchas ocasiones hemos sido consolados por estos salmos. ¿Quién no se siente bien cuando lee el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Fíjense, nada me faltará. ¿Quién nos inspira para amar la palabra de Dios cuando leen los Salmos 19 y 119? ¿Qué podemos decir del Salmo 1 y del Salmo 34? Fíjense, son poemas hechos para Dios. El Salmo 119 tiene 179 versículos, fíjense. Es el más largo. ¿Usted lo ha leído? Y si no lo ha leído, léalo. Si hay una mejor lectura que revela el amor que tuvo David por Dios, son sus salmos. Es cierto que su vida estuvo empañada por el pecado. Sin embargo, eso no fue impedimento para llegar a ser el más grande rey de Israel. Fíjense que ahí hay algo bien importante. Fíjense, si usted lee la historia de David, nosotros en algún momento hicimos lo mismo que él. Pecamos. Pero muchas personas hoy en la actualidad vienen a la iglesia, se convierten, se bautizan y pecan. ¿Y saben lo primero que hacen? Se retiran de la iglesia y ya no quieren saber nada de Dios. ¿Qué? Porque pecaron. Miren lo que hizo David. Más adelante vamos a ver lo que él hizo, si usted no lo ha leído. Pero no necesariamente si pecamos o hacemos lo que hizo David. Mire, lo que hizo David fue garrafal eso. Fue muy triste lo que hizo. Mire, vamos a ver en 2 de Samuel 23, 1 al 3. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Habrá un justo. Mire la confianza de David. La confianza de David no estaba puesta en su propia justicia o en su propia sabiduría. Él había descubierto que la misericordia de Dios era desde la eternidad y que por esa razón podía declarar su integridad. De ahí que escribió el Salmo 26:3. Mire lo que dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Fíjense lo que le escribía. Vamos a ver cómo la vida de este rey con sus altos y bajos llegó a ser conforme al corazón de Dios. Veamos lo que hace un hombre cuando se rinde a Dios. Fíjense que a veces nosotros, a mí en el pasado, muchos años atrás, me daba vergüenza. ¿Cómo me va a rendir? ¿Cómo? Mi vergüenza me tumba, pero mi orgullo me levanta. Aunque sepa que esté tirado, no importa. Y es puro orgullo eso. David era un varón buscado por Dios. Fíjense qué privilegio. Y sabe que a usted y a mí Dios nos anduvo buscando por mucho tiempo.
Pero Él no nos jaloneó, no nos trajo, nos dijo, ay, vente para acá. No nos enlazó y nos trajo y nos dijo, te tienes que convertir porque yo te hice, porque yo te formé desde el vientre de tu mamá. No, Él no hizo eso. Por eso nos dio el libre albedrío, para hacer lo que nos diera la gana. Y viniéramos a Él cuando nosotros quisiéramos. Pero de que Dios nos estaba buscando, nos estaba buscando. Acuérdese cuando le dijeron la primera palabra. A mí me la dijeron cuando yo tenía 16, 17 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que verdaderamente yo viniera? El primer rey de Israel fracasó por su desobediencia. Aun cuando fue escogido por Dios, decidió escoger su propio destino. Aquí estamos hablando de Saúl. Hay personas que se convierten y se bautizan y se olvidan de Dios. Eso es muy común. Y usted les puede decir, no, es que vi algo en la iglesia. Es que el hermano no me saluda. Es que la hermana no me saluda. Es que el pastor tira mucho. O sea, inventamos un montón de excusas y verdaderamente los que estamos mal somos nosotros. Porque no entendemos que nosotros venimos a buscar a Dios. Venimos a alabar a Dios. No venimos a estar mirando como abanicos a ver cómo viene la persona esta, a ver cómo viene la persona otra. No. Cuando entendamos y tengamos el discernimiento de quién nos salvó y a quién venimos a alabar a la iglesia, vamos a dejar de ver todas esas cosas. Mire, todos los que venimos a la iglesia venimos destrozados. Venimos mal, venimos en ayuda. Entonces, qué mala onda que las personas se empiecen a fijar en otras personas. O hay una predicación y dice, esta le queda a fulano, esta le queda a sutano, esta es para él, ¿y usted cuándo va a agarrar algo para usted? ¿Verdad? Y mientras era desechado, fíjese, mientras Saúl era desechado, Dios había escogido a David, quien encontró con un corazón muy distinto a su antecesor. Fíjese que Saúl todavía seguía ahí, pero Dios andaba buscando a ver quién era de acuerdo a su corazón. Y Dios sigue buscando hoy en la actualidad. Sigue buscando a alguien. David fue tomado de los campos, pues su oficio era pastorear ovejas. En 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Cuando Dios mandó al profeta Samuel a que buscara a David. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Pero Samuel, ¿sabe lo que hizo? Samuel, en cuanto llegó, si usted lee toda la historia, él dijo, este va a ser. Al que primeramente vio, dijo, porque este es robusto, bien guapo, grandote, de buen ver, de buena pinta. Pero Dios no, dijo Dios. Dios no mira todo eso. Dios mira tu corazón y mi corazón. Eso es lo que mira Dios. Dios no mira si estás peinadito, si tienes ojo verde, si eres grandote, si eres cuerpo atlético, no. Dios mira el corazón de nosotros. Dios buscó un varón para hacerle un llamado. Esto es algo divino. En el llamado de Dios a los hombres, es un privilegio que Dios nos haya escogido a usted y a mí. Miren el Salmo 89, 20, 23. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. ¿Por qué cree usted que David derrotaba a los leones? Cuando un león tenía una oveja, iba y se lo quitaba, dicen que lo agarraba de las quijadas y lo reventaba. ¿Por qué tenía esa fuerza? Porque miren lo que dice el Salmo. Dice que él le daba la fuerza, dice, y el poder, dice. Y era chiquito, chaparrito. El 23 les dice, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos,
y heriré a los que le aborrecen. Fíjense cómo estaba Dios con David. En todo estaba. En este salmo se nos dice que Dios halló a David, su siervo. Lo que podemos pensar que mucho antes de que Samuel lo encontrara, ya Dios lo había hallado. El llamado de Dios es un asunto que trasciende hasta los días de hoy. Mucho antes de que naciéramos tú y yo, Dios ya nos había escogido. Mucho antes. Yo nunca me imaginé que iba a estar aquí. Cuando yo nací aquí en aquel ranchito con una partera y en el catre donde estaba mi mamá, dice, había una creciente, se desbordó el río y el agua llegaba, dice, como 2 pies de altura. Y ahí estaba la partera sacando al hermano Mario. Dios ya sabía. ¿Y sabe qué? De los 12 que tuvo mi mamá, fui el único que nació con partera. Todos tuvieron el privilegio de nacer en un hospital. Yo nací en la casa y con una partera. Eso me dijo mi mamá. Y yo por broma le decía, oiga, y cuando nací yo no me le caía porque le dije, ¿qué pasó? Le dije, todos están altos, todos están pelo güero y todo. Le dije, yo chaparro, le dije, ¿qué pasó? A lo mejor a la partera, le dije, al agarrarme se le resbaló y le caía el agua. Hay tantas cosas que platicamos mi mamá y yo. Dios eligió a su siervo. En Salmo 78, 70-72 nos dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Fíjense, mucha gente cuando llega un predicador, un profeta, un apóstol, rapidito van y se forman donde esté el profeta para que les diga algo. Fíjense que aquí, mire, aquí David lo anduvo buscando al profeta Samuel. Le han de haber dicho, va a venir un profeta, pero es palabras mías, ¿no? Pero le ha de haber dicho, Isaí le ha de haber dicho a David, vete. Aquí están tus hermanos, mira, bien parecidos, grandotes, bien guapos. No, tú vete a seguir allá por allá, arriendo ovejas. Tú no sabes nada. A ti no te van a ni siquiera escoger, ni te van a tomar en cuenta. David se fue, ¿verdad? Pienso yo que así ha de haber sido. Y el papá, Isaí, dejó a los mejores, a los 6 mejores, ahí los dejó. Dijo, no, pues que se lleve lo mejor que tengo. No al chiquitito ese que anda por allá todo oloroso a chiva y oloroso a todo allá. No, dice, ese no. Pero mire, Dios ya sabía a quién iba a agarrar. Así que mire, usted ni se preocupe. Yo me acuerdo hace muchos años que de recién convertido, yo estaba atrás y vino un profeta, no, sí creo que era profeta, un puertorriqueño, Wilson Oquendo. Y yo andaba por allá atrás, como siempre, haciendo qué hacer. Y él nomás hizo un pañito así, dijo, aquel que está allá que venga. Y yo salí por la puerta porque andaba ocupado. Dijo, el que salió por la puerta. Y ahí vengo yo. Y digo, a ti te dice el Señor, me dijo. Hombre, yo no sé si se acordarán ustedes que caí, ¡pah!, borracho como si me hubiera tomado un montón de cerveza. Todos los hermanos mujeres ahí me andaban porque no me podía ni sostener. Pero todo el mundo buscaba, hacía línea para que le profetizara algo. Pero no es así las cosas. Si Dios quiere bendecirte, si Dios quiere hacer algo por ti, aunque tú estés donde no está enfrente el profeta, al profeta le va a dar la palabra y el profeta se va a encargar de traerte donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú estés. Así que no nos desesperemos, no busquemos las cosas. Mejor leamos la palabra, orémosles al Señor y que sea nuestro amigo aparte de ser nuestro papá. En esto hay algo interesante, una comparación entre Saúl y David. Nos da como resultado que mientras el pueblo eligió a Saúl como su rey, Dios proveyó de un rey. Fíjense, el pueblo ya
ya tenía a su rey. Pero Dios dijo, no, yo ya tengo el mío. En 1 Samuel 16:1, mire lo que nos dice. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? El profeta Samuel sabía que Dios ya había desechado a Saúl, pero aún seguía llorando por él. Llena tu cuerno de aceite, le dijo, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y ahí fue donde el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a buscarlo. Y aquel se emocionó. Dios no puede ser burlado, con Dios no se juega, hermanos. Si Dios te manda a hacer algo, haz lo que Dios exactamente te mandó a hacer. No te vayas por un lado, no te vayas por otro, ni tampoco lo cuestiones. Entre todos los hijos de Isaí, David no era el más fuerte, era el más insignificante, fíjese, por ser el menor de los otros 7 y por el trabajo que realizaba. Sin embargo, David era un atleta fuerte. Por las historias que David cuenta, sus pies eran ágiles como gacelas, capaces de saltar grandes vallas. Sus brazos habían sido adiestrados para tirar del arco y lanzar piedras con una honda. Eso nos enseña más adelante la manera como mató al gigante Goliat. Sus manos eran capaces de enfrentar a un león o un oso con tal de defender sus ovejas. En David se conjugaron los talentos naturales, junto con los dones divinos, con los que fue equipado. Tenía un alma de poeta, lo que combinaba con su capacidad para dirigir. Fíjese todas las cualidades que tenía David. ¿Y quién las sabía? Ni siquiera el papá sabía que tenía esas cualidades, ni los hermanos. Porque lo veían como era él. Chiquito, lo veían pienso que lo veían hasta débil. Pero Dios veía su corazón. Eso es lo que tiene que ver Dios dentro de nosotros. El corazón, de qué manera le alabamos. Mire David, sus manos eran capaces de enfrentar a un león o un oso con tal de defender a sus ovejas. Era valiente. La nobleza de su carácter se comienza a ver desde el momento cuando fue invitado para estar en el palacio. Fíjense cómo Dios iba trabajando. A veces nosotros nos desesperamos mucho nosotros. Pero Dios tiene su propósito y Dios tiene sus tiempos. Mire cómo Dios lo empezó a meter en el palacio, poco a poquito. Fíjense que Dios no llega y tumbando, dice, quítate y aquí está esto y tú te me vas. No, poco a poquito. Porque Dios empieza a trabajar tanto en Saúl como en David. Y la gente que lo quería. Fíjense lo que pasó. Fue ahí porque David era músico, fíjense. Y no fue invitado para amenizar una fiesta real con su música, sino que David tocaba la música con excelencia y ahuyentaba un espíritu malo que atormentaba a Saúl después que el espíritu del Señor lo abandonó. Fíjese. Dios no fue y le dijo nada a Saúl. ¿Qué hizo su espíritu? Lo dejó solo. ¿Y qué sentía David cuando estaba dormido? Pesadillas. Porque si no está el Espíritu de Dios en alguien, ¿qué espíritu está ahí? ¿Por qué sueñas feo? ¿Por qué sueñas con monstruos? ¿Por qué sueñas que te van correteando? ¿Por qué? Porque son espíritus malignos. Ya no estaba el Espíritu de Dios con él. Entonces mandó a David para que David le tocara con el arpa y cuando David tocaba el arpa, Saúl se calmaba y dormía tranquilo. Fíjense, todavía Dios tenía misericordia de él. De esa forma llegó David al palacio, como un invitado. Después se quedaría como el gran rey de Israel. Hay trabajos a nosotros que a veces no nos gusta en lo secular. Hay trabajos que el patrón nos empieza a hacer la guerra, el mayordomo, una compañera, un compañero de trabajo.
Pero si usted es cristiano y si usted está en ese trabajo, es porque Dios lo puso ahí. Porque Dios quiere llevar su gloria a ese trabajo. Dios quiere que las personas que están ahí conozcan el Evangelio. Mire cómo llevó David al reino. Así es con nosotros Dios también. Así que si usted tiene un trabajo donde le hacen la guerra, mire, mejor ore, interceda y haga guerra espiritual. Y háblele a 1, 2, 3 hermanas o hermanos, diga, ayúdenme a ayunar, porque en mi trabajo me están haciendo la guerra. Y mire, va a haber un cambio que usted ni siquiera se lo va a imaginar. Pero no reniegue de su trabajo. Si usted es cristiano o cristiana, no reniegue de su trabajo. Dele gracias a Dios porque tiene trabajo. Y si le empiezan a hacer la guerra, porque en el trabajo siempre va a haber gente envidiosa, que no va a querer que usted prospere, pero usted órele al Señor. Mire, Dios es dueño de lo malo, lo bueno y todo lo que hay en esta tierra. Él es el que tiene. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Pero necesitamos buscarlo a Dios. Usted no se desespere. 2 cosas que revelan la delicadeza de su carácter durante ese tiempo. Una fue la amistad incondicional que tuvo con Jonathan, el hijo de Saúl. Fíjense que no solo Saúl tenía un hijo, que era muy diferente a como era Saúl, que se llamaba Jonathan. Tan buena fue aquella relación que cuando Jonathan murió, David supo de un hijo, Jonathan, que Jonathan tuvo, y que había quedado lisiado de los pies. A este invitó después para que comiera siempre en la mesa del rey. ¿Se fija cómo Dios lo fue llevando a David? Lo fue llevando. Y fíjese que Jonathan era hijo de Saúl. Bien podía haber dicho David, no, si eres de mi enemigo, ¿por qué lo voy a ayudar? Aún sin embargo lo ayudó. Y no solo a él, sino al nieto de Saúl. Segunda de Samuel 9, 1 al 7. Dijo David, ha quedado, fíjese lo que preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan cuando Jonathan murió? Y habló un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino, fíjese cómo se llamaba, el hijo de Jonathan. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo, David Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjese cómo volteó las cosas él. Él podía haber dicho, ¿cómo le voy a ayudar si es nieto y hijo de mis peores enemigos? No, volteó todas las cosas. Los celos de Saúl por David, pero fíjese lo otro, los celos de Saúl por David le llevaron a atentar varias veces contra su vida. Y en muchas veces David le perdonó la vida a Saúl, mientras que éste buscaba la forma de matarlo. Fíjese usted, alguien que lo odia a usted va correteando y queriéndolo, lo quiere matar, pero usted lo va a perdonar. O usted cuando lo encuentre va a decir, no, yo te perdono, no te voy a hacer nada. Saúl lo buscaba para matarlo. Y David lo quería encontrar para perdonarlo, fíjese. Primera de Samuel 24, 11 al 12 dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo,
y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Así es lo que debíamos de hacer nosotros cuando tenemos a una persona que nos hace la guerra. Ponerla en las manos de Dios, bendecirla y decirle, Señor, encárgate tú de ella. Estas actitudes nos enseñan por qué David era conforme al corazón de Dios. El Espíritu del Señor había abandonado a Saúl, mientras que la vida de David estaba poseída por él. Fíjese, estaba inundado del Espíritu de Dios David. A todo mundo perdonaba. Estas actitudes nos enseñan por qué David era conforme al corazón de Dios. Es muy importante saber que el Espíritu del Señor está con nosotros. Eso es una prueba de que hemos sido salvados y sellados y llamados. Ayer los que se bautizaron, una vez más, fueron sellados por nuestro Señor Jesucristo. Es un paso más, es un escalón más para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un proceso. Hay que seguir en ese proceso, no estancarnos en el bautismo, sino seguir. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Mire, después del bautismo viene a predicar el evangelio por todas partes. Usted después de que recibió al Señor, se bautizó. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 19? Ir y predicar el evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A toda criatura, dice. Ese es el siguiente paso a todos los que bautizaron. Abra su boca, lea la palabra, para que de su boca salga nada más la palabra de Dios. Que no salga palabra de hombre ni palabra de mujer, nada más así. Eso es una prueba de que hemos sido salvados, sellados y llamados. La unción que David recibió por parte de Samuel equivale a la misma llenura del Espíritu Santo. Cuando ya David llegó, este es el que yo estaba esperando. Se arrodilló ante él, agarró la tarra de aceite y lo ungió. Y ahí, David para adelante, hasta que fue rey. Nada trae más seguridad en la vida cristiana que el saber que somos dirigidos por el Espíritu Santo. Cada vez que vayamos a hacer algo, si no sentimos paz en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, no la hagamos. No la hagamos. Pidámosle a Dios dirección. Acuérdese que muchas veces Dios no dice las cosas inmediatamente. Cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, las cosas nos van a salir bien. Si usted le pide algo y le sale mal, es porque usted lo hizo en su propia. David era un varón que buscaba a Dios. Sin duda, una de las experiencias donde David confirmó que era un varón que buscaba a Dios, cuando fue y derrotó al gigante Goliat. El gigante medía 2 metros con 90, casi 7 pies medía ese hombre. Su armadura pesaba 209 kilogramos. Su sola presencia impresionaba a cualquier hombre. Pero más las palabras con las que ofendía a David, incluyendo aquellas donde decía que iba a dar a su cuerpo para que se lo comieran las aves de rapiña. Esas palabras eran suficientes para hacer correr hasta el más valiente. Imagina un monstruote de esos sale y le dice, te voy a matar y te voy a echar a los sopilotes. Eso era lo que le hablaba el gigante a David. Pero David no se asustó y le dijo estas palabras a Goliat. Mire, en 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 al 46. Si usted lo ha leído, mire, usted se va a emocionar como me emocioné yo cuando lo estaba leyendo. Fíjese, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese, las palabras de David. ¿Cómo le dijo?
David no agarró y volteó para atrás y le dijo a Saúl, salgan de su escondite, vengan, vamos a acabar con él. No somos muchos, no somos machos, pero somos muchos. ¿No le dijo así? Él solito, mira, pues ¿sabe por qué? Porque él sabía quién estaba con él. Él se acordaba cuando él estaba en las montañas, solo en el desierto, con las ovejas. No tenía nadie quien le ayudara con los leones, con un lobo que se le acercara a comer una oveja. Él sabía que tenía a Dios con él. Y Dios le iba a dar la fuerza para derrotar a cualquier animal de un solo puñetazo. Miren lo que le dice en el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Fíjese? Chiquito y el gigantón. ¿Qué sería? Que David me daría unos 4 pies, yo creo. Y yo te venceré, le dice, y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. O sea, no solo yo te voy a matar a ti, te voy a cortar la cabeza, sino todos los que vienen contigo también se van a ir. ¿Ves? Un solo chamaquito así de chiquito. Esta demostración de valentía y coraje de parte de David para enfrentarse a tan terrible enemigo nos enseña la confianza que David tenía en su Señor para cualquier situación. Así que nosotros no tengamos miedo. No tengamos miedo. De modo que cuando Saúl temblaba de miedo al ver a Goliat, David tuvo la valentía de enfrentarlo sin armamento alguno, pero lo venció con el poder de Dios. Así es como vamos a vencer al enemigo nosotros, con el poder de Dios y sobre todo con su palabra. Usted tiene sueños así bien feos y todo, levántese y empiece a reprenderlos, y con la palabra de Dios usted derrote a cualquier enemigo que venga a quererse meter a su casa. Bien sencillito, pero mire, todo lo bueno cuesta. ¿Quiere algo bueno para su familia, para su vida? Todo lo bueno hay que sacrificar. Hay que pasar el proceso, sacrificarse muchas veces. Ánimo, hermano, no hay por qué quedar avergonzado cuando nos enfrentamos a nuestro propio Goliat, si lo hacemos en el nombre de Jesús. Jesús nos dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Fíjense qué palabra. O sea, Él no dice, nomás si me pides trabajo, nomás si me pides ropa, nomás si me pides comida, nomás esto, no. Dice, todo lo que pidieres en el nombre del Padre, le pidieres al Padre en mi nombre, te lo daré. Ahí no hay con que esto, lo otro. Creyendo, lo recibirás. Una piedra lisa, fíjese, tomada del río fue suficiente para derribar a quien desafiaba al ejército de Israel. David no se asustó por el tamaño del gigante. Yo pienso y estoy seguro que no tanto fue la fuerza de David, sino que, mire, en el momento, fíjese, vamos a entender esto, que en el momento en que usted ora y empieza a interceder, el Señor escucha y le dice a los ángeles, vayan, ayúdenle, hagan lo que Él les dice. Y vienen, cuando usted está orando y le está pidiendo a Dios y está intercediendo, Dios manda ángeles que hagan el trabajo y que usted nada más abra la boca. Así de sencillo. Yo pienso que David aquí, cuando empezó con su onda a tirarla así, ya había un montón de ángeles que agarraron la piedra y ¡pum!, se la pusieron entre ceja y ceja al gigante. No fue, yo creo que no haber sido el tino que tenía, sino que había ángeles con él. Lo agarraron, mire, y el gigante aquel cayó. Por eso hay un dicho que dice en el mundo, entre más grandotes caen más bonito. El secreto de David era la confianza y la seguridad que tenía en Dios. Esa confianza necesitamos tener nosotros, ya sea hombre o sea mujer. Esa confianza de que Dios está con nosotros. Mire, si usted tiene desconfianza, pídale perdón a Dios. Arrodíllese. Porque si usted empieza a tener miedo y desconfianza, es porque hay algo oculto dentro de usted que no se lo ha expuesto a Dios. Así de sencillo. Pero cuando usted siente la seguridad de que está Dios con usted, mire, que se cuiden los chamucos. Y que se cuide algún chamuco de entrar a su casa.
porque saben que ahí en esa casa hay un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que no se va a rajar y que no se va a arrepentir y que está listo para guerrearle a cualquier chamuco que quiera entrar. Cualquier chamuco que quiera llevarse a sus hijos, a sus hijas, a la tranquilidad de su hogar. Usted todos los días. Todos me miran en la casa, mis hijos y todos, que yo salgo a regar afuera, pero también salgo a orar. Y también salgo a cubrir mi casa. Yo salgo, mire, con la manguerita pero está diciendo, Señor, en el nombre de Jesús, yo cubro mi casa, cada chorrito que sale, y me voy por toda la orilla, aquí en esta casa. No entra ningún diablo, ningún chamuco, ninguna nada, Señor. En el nombre de Jesús, mire, yo vivo, cuando estoy en casa y llego temprano, yo le digo a mi hijo, no te preocupes, yo rego enfrente y rego atrás, pero yo voy con segunda intención, a orar por la casa, a bendecirla. No ando como los brujos ahí tirando agua por todos lados, o colgando ajos por donde quiera, o teniendo herraduras. No, la palabra que salga. Cuando sale la palabra de tu boca, mire, ángeles llegan y te protegen. Cuando yo salgo de la casa y luego primero me doy la vuelta en la madrugada y bendigo el carro de mi hija y luego me voy y bendigo el carro de mi esposa y luego me subo al carro y vámonos. Todos los días. Es que mire, entre más usted se está metiendo con Dios, y no creo que se asuste con esto, mejor agarre más fuerzas y éntrele con más ganas. Entre más uno se meta con Dios, el diablo está más enojado. Y el diablo va a querer hacerle daño. ¿Y sabe qué? Va a usar a las personas que usted más quiere. A sus hijos, a su esposa, que viven con usted. Pero usted tiene que estar bien plantado ahí en la roca que es Cristo para decir, no echarle la culpa a la esposa, no echarle la culpa a los hijos, sino decir, diablo mentiroso, en algo me descuidé, pero ahorita te vas de esta casa. Y ármese de valor y empiece a soltar la palabra y verás si los chamucos no salen corriendo, andan buscando cualquier rendijita para irse, porque ya no soportan el dolor de cabeza que usted les da nomás con la pura palabra. Así es como tenemos que actuar todos. Así que si mi suegra me ve regando allá, pues ya sabe lo que ando haciendo. Mire, aunque David fue un hombre de guerra, consultaba a Dios y lo obedecía. En los salmos donde escribió todas sus experiencias, vemos el corazón de un hombre que siempre estaba cerca de Dios. ¿Se imagina el tiempo que tenía David cuando estaba en el desierto? Tenía tiempo de orar, además, no tendría que callarse para que nadie lo escuchara, no, ahí a todo lo que daba su voz. Y una inspiración que le venía, que se ponía a componer y a cantarle al Señor, llevaba su arpa y mire, bien a gusto. Cantaba feo, cantaba bonito, solo el Señor lo sabe. Fíjense qué tan importante es que busquemos la presencia de Dios todos los días y que sobre todo estemos en comunión con Él. Todos los días, en todo momento, todo lo que hagamos. Estar aquí, fíjese, y estar al frente de una iglesia es una responsabilidad bien grande. Yo al principio no lo entendía, pero es una responsabilidad bien grande, porque uno como pastor no se debe descuidar en ningún momento. En ningún momento. Uno tiene que estar presto y listo todos los días. Usted no puede decir, voy a descansar ahora no leo la palabra, ahora no oro. No, porque el diablo está, mire, aquí, siguiéndolo, todo el tiempo. El diablo no duerme. Es duro mire, no es la palabra correcta duro, no. Es una bendición saber que usted va de victoria en victoria, y Dios lo va asombrando cada día, Dios le va dando más cosas cada día. Mire, todo lo malo usted lo va dejando. Hay personas que dicen, yo aquí lo malo lo guardo aquí para cuando se me ofrezca, y lo bueno aquí. No, tire lo malo, usted guarde lo bueno, llénese las bolsas de lo bueno, de las bendiciones de Dios que le va a dar conforme usted vaya caminando con Dios, sobre todo. A través de los salmos, David expresaba las mejores alabanzas que se hayan hecho para Dios.
Mire, el Salmo 115 lo exalta sobre todos los dioses. ¿Usted ha leído el Salmo 115? Si no lo ha leído, léalo, verá. Y lo va a entender bien facilito. Lo exalta sobre todos los dioses hasta el punto de decir que ellos tienen boca, mas no hablan, pies, mas no caminan, ojos, mas no ven, orejas y no escuchan. ¿Cuánta gente hay que se postra ante una estatua de yeso? No se mueven, no hablan. En cambio nosotros tenemos a un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que está a una oración de distancia de usted. Un Dios que si usted tiene comunión con Él de día, de noche, de mañana, usted se levanta en la mañana y le dice, gracias Señor porque me diste un día más de vida. Usted levantándose, usted está orando. Mire, Dios ya puso un montón de ángeles alrededor de usted. Rapidito, porque usted está en comunión con Él, usted constante comunión. ¿Usted cree que va a haber un diablo que se le va a acercar? No, no va a haber nadie. Y cuando un hijo venga y le diga algo, y eso que eres cristiano, usted nomás agache la cabeza y diga, diablo mentiroso. Pero el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. No se ponga a discutir. Es lo peor que puede haber. Porque si el hijo está un poco alebrestado y usted también, al rato va a explotar y va a hacer un agujerote así por la bomba atómica que va a soltar. A veces a nosotros como padres tenemos que agachar la cabeza. Porque tenemos más discernimiento, pero el discernimiento se viene de conocer la palabra, de conocer lo que Dios nos está diciendo. A veces hay que agachar la cabeza. Muchas veces los hijos se sueltan hasta ofendiendo y todo. Mire, usted tiene que, bájele, no brinque. Porque verdaderamente los que nos vamos a arrepentir vamos a ser nosotros. Después. Así que mire, como tenemos más edad, más experiencia, mire, mejor bajita las manos. Que yo sé que al ratito va a venir el hijo a decir, papá, me equivoqué. ¿Y quién va a hacer eso? Dios hablándole a su hijo. Pero si usted se pone a discutir con él, olvídese. Ahí el que va a aplaudir y todo y lo va a estar viendo en fila VIP es el diablo. ¿Quién de nosotros no se ha edificado con el Salmo 23? Eso ya lo leímos, ¿verdad? Pero aquí lo volví a repetir. Con el Salmo 34, el alma de poeta y músico lo llevó a componer las más finas alabanzas. David ve a Dios como el pastor, como la roca, Dios eterno en su misericordia, proveedor para todas las necesidades. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? ¿Lo vemos como un padre amoroso o nomás lo vemos como el 911, cuando lo necesitamos nomás? O oramos a Él, lo buscamos a Él nada más cuando lo necesitamos. ¿Cómo lo vemos a Dios? Pregúnteselo usted. ¿Cómo yo veo a Dios en mi vida? ¿Nada más cuando lo necesito? ¿O todo el tiempo cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy regular, cuando estoy enojado? ¿Cómo vemos a Dios? En el Salmo 66, 1 al 4 dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la alegría de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Fue tanta su comunión con Dios que reunió todo lo suficiente para la construcción del templo, aunque Dios no le permitió construirlo por ser un hombre de guerra. Fíjese, pero fíjese a quién sí le dio el privilegio. Ese privilegio se lo dio Dios a su hijo Salomón. Fíjense qué tan puro es Dios. David había matado a muchos, pero el templo de Salomón era tan santo que dijo, no, tú no lo vas a hacer, pero el privilegio va a ser para tu hijo. Y Salomón fue el que construyó el templo, por eso se llama el templo de Salomón. Le voy a contar algo que sucedió ayer. Cuando todos se terminaron de
cuando todos se terminaron cuando ya subimos arriba y todo. Entonces, yo no quise orar por nadie allá abajo, pero dije, cuando ya estemos, porque mi hijo estaba cuidando todo allá, y yo quería que él no se perdiera la oración tampoco. Entonces dije, vamos arriba. Pero ahí enfrente había una familia, al lado había otra familia, y abajito había otra familia. Y ya los llamé a todos y les dije, vamos a hacer un círculo y vamos a orar todos. Y vamos a orar por los alimentos de una vez. Y ya nos pusimos a orar ahí todos. Pero después supe que mi esposa, cuando le llevaron comida teníamos mucha comida, y le ofreció comida a la familia que estaba enseguida. Y todos aceptaron. Pero le dijo, oiga, le dijo, qué bonito, dijo, que ustedes, dice, eran poquitos, pero todos se juntaron a orar. Y nosotros, que somos muchos, nomás 4 oramos. En esa familia había nomás 4 cristianos. Todos los demás eran bastantes, arriba de 20 yo creo. Nosotros éramos poquitos, pero nosotros nos pusimos en una rueda, y no importando quién estuviera. Si nadie nos prohibía, pues vamos a darle rienda suelta. Alguien por ahí va a recibir una semillita y a lo mejor se convierte, ¿verdad? Y oramos, pero me dio mucho gusto que la persona se diera cuenta. Quiere decir que nosotros como cristianos, a donde quiera que vayamos, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. No importando, no avergonzarnos del Evangelio, no avergonzarnos de que Dios nos salvó. No importa, va a haber muchos que se van a reír, se van a burlar, van a hacer mofa de lo que estamos haciendo, pero no importa. Tenemos que pregonar el Evangelio. Tenemos que la gente sepa cómo nos comportamos nosotros, qué es lo que hacemos. Y mire que cuando terminamos, todos nos dedicamos a limpiar, a no dejar ninguna basurita. Eso también es buen testimonio. Juntamos toda la basura, la juntamos. Ustedes vieron que había un cochinote donde quiera, pero donde nosotros estábamos, barrimos, limpiamos y todo, y tiramos la basura en su lugar. Eso es un testimonio bueno también. Porque van a decir, mira, los que oraron, los cristianos, limpiaron todo. Eso es que nos tenemos que cuidar también, a donde quiera que vayamos. No hacer lo que la gente hace, sino hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso es muy buen testimonio. David era un hombre que se dedicó a buscar a Dios. Yo le voy a preguntar algo, sobre todo a los hombres. ¿Usted busca a Dios a diario? Búsquelo. Si no lo busca, búsquelo. No espere a que su esposa lo busque. Mire, mi esposa se va por su lado y yo por el mío. Cada quien lo buscamos. Porque tenemos que hacerlo así. El sacerdote de la casa es el primerito que tiene que estar enfrente. Es el primerito que tiene que orar. Es el primerito que tiene que estar listo para decirles, hey, ¿ya están listos? Vámonos a la iglesia. Es el primerito que tiene que ser. La mujer no tiene que andar diciéndole, oye, ¿vas a ir a la iglesia? Ya, apúrate, ¿no? No, usted es el que tiene que estar diciendo, vámonos. Usted tiene que estar sentadito en el lobby de su casa, ahí en la sala, diciendo, ¿qué está haciendo? Esperándonos que se alisten porque nos vamos a la iglesia. Así tiene que ser. Mire, pruébelo así y verá que las bendiciones que Dios le va a dar a usted. Usted no se imagina. Dios va a solucionar los problemas sin que usted abra la boca. Nomás que usted tenga comunión con Dios. En el Salmo 5:3 nos dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjese, eso es lo que dice la palabra. David meditaba en la palabra y en la dirección de su pueblo. Usted como sacerdote de la casa, usted tiene que meditar en la palabra y en la dirección de su familia, de sus hijos, de los que vivan o no vivan con usted, no importa, usted siga orando por ellos. Usted como sacerdote tiene que, y si no hay un sacerdote en casa, usted como mujer tiene que hacer lo mismo. Por sus hijos, por su trabajo, pedirle todos los días, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, ¿con qué me vas a sorprender? ¿Qué es lo que tengo, Señor? Y mire, cuando usted está en comunión con Dios, usted está bien con Dios, usted lo busca, usted lee su palabra, usted ora, usted se congrega. Cuando usted le dice a Dios, Señor, papá, ¿con qué me vas a sorprender ahora?
créanme lo que Dios lo va a sorprender con algo ese día. Y le va a dar una buena bendición. Quizás ese deseo que usted ha querido siempre, Dios lo va a hacer. Yo tenía deseos en todo mi corazón que mi hijo se bautizara. Y Dios me dio ese. Usted dice, ¿tan rápido? No. Pasaron más de 15 años. Más de 15 años. Para que Dios me concediera ese regalo. De que poder yo bautizar a mi hijo. Yo sé que los otros dos son más facilitos. Pero este era, mire, una roca duro. Porque había que demostrarle con hechos, no con palabras. Y es duro. Pero para mí es un regalo de Dios grandísimo. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? ¿Cómo? Si toda mi familia le vamos a servir a Jehová. ¿Cómo no? Yo estoy bien agradecido. Yo sé que Dios tiene cosas más grandes para mí todavía que las voy a ver antes de que me vaya. Yo sé que las voy a ver. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Usted lo hace? ¿Todo el día medita en Dios? En el radio usted pone al cucuy. Usted pone al otro, ¿cómo se llama? Usted pone a Don Cheto. A la que buena. Usted pone el Piolín. ¿A quién pone en la radio cuando usted va, cuando nadie lo está escuchando? ¿Que a quién pone? Ponga alabanza. Inspírese. Que Dios vaya con usted ahí de copiloto todo el tiempo. Que ángeles vayan cubriendo su carro, que no le falte nada, que nadie se le acerque. Mire, usted haga la prueba. Cuando usted va orando, mire, usted se cambia de carril y va a mirar el carril solito. Y voltea para atrás y todo el mundo lo viene siguiendo. Porque usted va limpiando el camino. Pero es Dios con usted. Dios con usted. Haga la prueba, verá. Pero entréguese a Dios en cuerpo, en alma, en espíritu. Que Dios gobierne dentro de usted y fuera de usted. Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Así debería ser el hombre que busca a Dios. Dios debería ser el primero en todo lo que hagamos. David era un hombre con debilidades y de él vendría el Mesías. Fíjense. ¿Quién era el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo. De ahí desciende nuestro Señor Jesucristo, de David. Aunque David amó al Señor, también era de carne y hueso, como cualquiera de nosotros. En la debilidad que mostró David frente a la tentación sexual y luego el crimen del hombre a quien traicionó, un momento de ociosidad en la vida del rey le llevó a sentir dolor y arrepentimiento, la burla de sus amigos, pero lo peor fue caer en el desagrado de Dios, porque David no acompañó a sus soldados a la guerra. Y una tentación que lo llevó a tomar del fruto prohibido, y la noticia del embarazo de Betsabé, mujer de Urías Eteo. Esto le hizo reaccionar de una manera que buscó la forma de ocultar lo que había hecho. Lo primero que hizo fue mandar a traer a Urías, fíjese. Fíjese que a veces a muchos de nosotros nos pasa esto, que pecamos en algo y lo queremos tapar para todo el mundo, pero se nos olvida que el más importante ya lo sabe. Se lo queremos tapar a todo el mundo, a todo el mundo. O decimos, no se lo digas. Pero pues, ¿cómo no se lo va a decir si el que verdaderamente ya lo debe saber ya lo sabe? Ya te vio. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Inconscientemente muchas veces decimos, pasó esto, pero no le digas a nadie, mira, ya viene, no le vayas a decir. Pues sí, pero ¿a quién no le va a decir a él? Si él ya se dio cuenta de todo. Santo y seña y lo que hiciste y cómo lo hiciste y de qué manera lo hiciste. Yo cuando estaba haciendo esto, me reía y me ponía serio, me reía y me ponía serio. Y me decía, Señor,
Y a veces se volteaba para la puerta para que no vaya a venir riéndome o ponerme serio. Es este loco que está haciendo. Pero estaba leyendo en serio. Es verdad, es cierto. Nos cuidamos de todo el mundo, pero del que verdaderamente deberíamos de cuidar, de no hablar cosas ni hacer cosas que le molestan a Él, es de Dios. Queremos que todo el mundo no se dé cuenta, pero verdaderamente el Señor ya se dio cuenta. Mire David, hasta dónde había llegado. Él ya era rey. Fíjese que en ese tiempo David tenía como 8 o 9 mujeres. Para él solo. Pero el hombre se subió al terrado allá y miró aquella preciosura de mujer bañándose. Y la codició. Y lo más triste es que era esposa de su soldado. Fíjese. Teniendo 9 mujeres ahí a su disposición, libres, para él solo, y todavía quería otra. Lo primero que hizo, fíjese, fue mandar traer a Urías, al hombre que afectó con su traición, para que viniera y se acostara con su mujer. Así es como él quería tapar el error. Cuando Betsabé le habló, le dijo, estoy embarazada. No te preocupes, le dijo, ahorita traemos a tu marido y que duerma contigo, y tú le dices que estás embarazada de él. Y así tapamos todo el pecado. Pero Dios ya le tenía preparado algo. Mire lo que sucedió. David buscó todas las formas, inclusive hasta lo emborrachó, fíjese. Pero fíjese cuando hay un hombre fiel a Dios. Pero Urías era uno de los más fieles soldados. Él no podía dormir en su casa cuando había que cuidar el arca del Señor. Él no fue a su casa. Y estando, mira, cerquita a su casa ahí. En 2 Samuel 11:13 nos dice, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Fíjese lo que le respondió a David, Urías, al rey. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, que era el capitán, y los siervos de mi señor en el campo. Y yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Eso le dijo a David, Urías. En el 12 dice, y dijo David a Urías, todavía dijo, me queda otra chancita. Y dijo David a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y en el 13 dice, y David, todavía con la esperanza de embabucarlo, le dijo, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama, con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea, dijo, no fue a dormir con su mujer. Entonces David tomó la decisión, fíjese, sigue la historia, tomó la decisión de poner a Urías al frente de la batalla, ya que perdió todo argumento. Así fue como se lo pidió a Joab, al capitán del ejército, el general de su ejército, para que fuera asesinado, y así sucedió. Pero fíjese lo que hizo todavía, pecado tras pecado tras pecado. 2 Samuel 11:14-17. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Fíjese. Le dijo, llévale esta carta. ¿A quién? A Urías, al esposo de Betsabé, a la mujer que él había mancillado y traicionado a su amigo. Le dijo, ten la carta y dásela a Joab, a mi capitán. Él podía haber abierto la carta, no la abrió, así como se le entregó al capitán. Mire lo que dijo. Y escribió en la carta diciendo, hablando de David, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, perdió todas las cosas que podía hacer con él. Ya lo último lo iba a matar. Para que nadie se diera cuenta de su pecado. En el 16, así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David,
y murió también Urías Eteo. Ahí lo mataron. David lo mandó a una muerte segura. Pero fíjese lo que hace Dios. Dios perdona lo que hemos hecho, pero las consecuencias y el alcance de nuestras acciones vamos a pagarlas nosotros. Nosotros cometemos un pecado, a veces o algo así. Mire, mucha gente dice, voy a pedirle perdón a Dios, pero me está pasando esto. Bueno, papá, es que Dios te va a perdonar, pero las consecuencias de tus hechos las vas a pagar tú. Así de sencillo. ¿Ofendiste a alguien? No, que ya la perdoné y le pedí perdón, pero ya no es lo mismo. Son las consecuencias de tu pecado. Así de fácil. Pero uno tampoco no puede decir te perdono, pero no olvido. No, perdone y olvide. Que no va a ser igual con la persona esa, claro, pues así son las cosas. Los hombres de Dios también son débiles, pero como dijo Pablo. Pero sabe, antes de que vayamos a leer 2 Corintios 12:9, mire, ¿sabe por qué? ¿Por qué los hombres de Dios a veces son débiles? Porque no oran, porque no leen la palabra, porque no estamos en comunión con Dios constantemente. Es lo que decía antes. Nosotros como sacerdotes de casa tenemos que estar en comunión con Dios 24 horas al día, 365 días al año, toda la semana. Nosotros no tenemos que tener descanso, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y más a los que están más metidos con las cosas de Dios. Pero si usted y yo ya estamos aquí adentro, miren, metámonos con todas las extremidades. ¿Para qué andamos jugando? Acuérdese de la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo. Así que seamos rectos en las cosas del Señor. 2 Corintios 12:9, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se fija? Todavía sufriendo y batallando, pero Él va a reposar en el poder de Cristo. Y así debíamos de ser nosotros. Al final Dios cumplió el propósito de David, como igualmente lo quiere hacer con todos los hombres. Una de las palabras que deben ser recordadas son las que dijo David en el Salmo 51:17. Mire esto, grábeselo bien, subráyelo si tiene su Biblia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si usted va y le pide de rodillas perdón a Dios, Dios lo perdona. Téngalo por seguro. De David vino el Mesías prometido. Eso nos revela el tipo de corazón que tuvo. Dios sigue en la búsqueda de corazones como el de David. ¿Será el tuyo así? ¿Te rendirás al Señor como lo hizo David en toda su vida? Yo quiero hacerlo así. Yo quiero que Él tome decisiones por mí. Yo quiero que Él gobierne mi vida, que Él gobierne mi trabajo, que Él gobierne la iglesia, que Él gobierne todo lo que a mí me rodea. Yo deseo de corazón que Él gobierne toda mi vida, que gobierne a mis hijos. Entonces dirá usted, ¿y para qué está usted? Para dirigir nada más. Eso es todo. El dueño de mis hijos, de mi trabajo, de la iglesia, de todo lo que yo poseo, es Dios. ¿Para qué estoy aquí yo? Para dirigir nomás. Y obedecerlo a Él y llevar las cosas como Él me ha mandado a hacer. Eso es todo. Yo no soy el dueño de nada, ni usted es el dueño de nada. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos, siempre he dicho yo, que somos gerentes generales nomás. Porque el día que nos muramos, créanme lo que no nos vamos a llevar nada. Nada. Así termina la vida de aquellos cuyos corazones son aceptados delante del Señor. David murió en buena vejez, lleno de días de riquezas y de gloria. Usted va a decir de buena vejez, pero fíjese que bueno, ese va a ser otro tema. Pero mire, lo que le vino las consecuencias
a David por ver pecado en contra de Dios. Mire lo que lo sentenció. Que uno de sus hijos murió por el pecado tan grande que cometió. Pero eso va a ser otro tema. Así que vamos a hacer otra predicación de eso. Lleno de días de riqueza y de gloria. Dios no le dijo lo mismo a Saúl. Fíjese cómo murió Saúl, cuya vida fue puesta en el olvido, porque tuvo un corazón terco en desobedecer a Dios. Fíjese qué diferencia. Aún con el sufrimiento de haber perdido un hijo a David, murió en una vejez. Y Saúl no. ¿Por qué? Por terco. ¿Cuántos de nosotros somos tercos? ¿Cuántos de nosotros no queremos hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Cuántos de nosotros jugamos a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros jugamos al cristiano? ¿Cuántos de nosotros venimos cuando queremos? ¿Cuántos de nosotros nunca estamos en la alabanza? ¿Cuántos de nosotros no leemos la palabra? ¿Cuántos de nosotros no oramos? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un estudio bíblico en casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos somos aficionados nomás a la iglesia? ¿Cuántos? Y déjese usted que uno lo esté mirando. Dios lo está viendo. Y Dios te habla esta mañana. Dios te está hablando y me está hablando a mí. ¿Qué has hecho con todo lo que te he dado? ¿Qué has hecho? Yo a veces pienso y digo yo, ¿por qué a veces nos detenemos en cosas? Si nosotros siguiéramos obedeciendo a Dios y guardando sus mandamientos y haciendo lo que Dios nos manda, mire, no hubiera tanta gente sentada enfrente de nosotros. No hubiera. Porque todos estuvieran llenos de la gloria de Dios. Todos estuvieran predicando. Todos fueran evangelistas. Todos anduvieran pregonando el evangelio por todos lados. Todos. Pero gracias al libre albedrío, ¿verdad? Que podemos hacer lo que nosotros queramos. Y que tenemos un Dios perdonador. Por eso yo esta mañana yo te pregunto, y pregúntatelo tú, ¿cómo será el final de nuestra carrera? ¿Cómo? ¿Cómo será el final de tu carrera, de mi carrera? ¿Cómo? Porque tarde que temprano vamos a estar en la presencia de Dios y Él nos va a preguntar y nos va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con el trabajo que te di? ¿Qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con el ministerio que te di? Así nos van a preguntar. Y vamos a tener que darle cuentas. Pablo al final de su vida dijo, en 2 de Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Se fija? Qué palabra tan hermosa, tan buena. Pregúnteselo usted. Yo me lo pregunto cada rato, créamelo. ¿Cómo voy a terminar mi carrera? Y yo le digo al Señor, si en algo me equivoco, Señor, corrígeme. Y mire que Él corrige bien suave. A veces duro y a veces blandito. Pero Él corrige. Él corrige, Él corrige. Y todos y cada uno de los que estamos aquí, más cuando somos padres de familia, cuando somos sacerdotes de casa, pidámosle al Señor que nos ayude. Mire, cuando tenemos hijos grandes, hijos mayores, uno a veces dice, yo no aguanto a mis hijos. Cuando ya crezcan, dice, va a ser diferente. Olvídese de eso. Va a ser más duro. Porque sus hijos van a tener sus propios pensamientos, sus propias formas de pensar. El mundo va evolucionando. Nosotros no nos podemos quedar en los años de atrás. La tecnología, los pensamientos, la forma de pensar. Mire, lo único que va a hacer cambiar a nuestros hijos el modo de pensar es que oremos por ellos y Dios, nada más. Es lo único. Nosotros no vamos a poder cambiarlos a ellos ni siquiera una pizca siquiera. Nada. Dios es el que va a cambiar a nuestros hijos. ¿Tiene un hijo renegado en casa? Ore por él.
Ore por él, ore por él. Yo se lo digo por experiencia con mi hijo Álvaro. 15 años orando, hermano. Mi esposa duró 18, ya mero la empataba por mí. Pero mi hijo, y yo sigo orando por él. Sigo orando por él porque Dios tiene que soltar muchas cosas ahí. Sabe que él ha leído la Biblia muchas veces y conoce mucho la Biblia. Mucho la Biblia. A veces yo estoy batallando con un versículo o algo y él pasa y me dice, espérate, yo te ayudo. Y va y me lo saca y me dice, mira, este le queda mejor. Yo no trato de decirle, no, yo fui a la escuela. Porque él estudió en universidad. Él estudió para historiador y terminó su carrera. Pero, ¿conoce? A veces yo estoy trabado. Duro en un mensaje, a veces una semana, 2 semanas. Y él pasa y dice, he visto, dice que estás batallando, porque una de las cosas es que él ha aprendido a hablar español conmigo. Pero cuando él de chiquito nunca quiso hablar español. Nunca quiso hablar español. Y no nos entendíamos. Pero, poco a poquito. A veces hay palabras que bailes, ma, ¿cómo se dice esto? Ah, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y ya viene la mamá y le dice, dile así. Pero va y me saca del problema. Porque yo sé que es conocedor. Y a mí me llena de gozo y de gusto, digo yo. Aleluya, digo yo. Yo algún día yo sueño verlo predicando aquí. Yo quiero que mi hija predique. Pero dice que no, que ella predica nomás en inglés. Pues yo estoy orando para que el Señor le dé el español también, para que predique en español. Pero es una bendición, hermano. Y grábeselo siempre, que ser padre no termina nada más con darles de comer. Hay que sufrir mucho y batallar. Pero fíjense que hay muchos padres que sufren mucho, porque se les olvida, más si son cristianos, que tienen a un Dios grande y poderoso. Yo a mis hijos se los pongo en las manos de Dios, pero yo trato también de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, porque de nada sirve de que yo ande por todos lados y sea un híjole, como decían, una palabra que dicen en Guatemala, un híjole, dice, y mis hijos se estén componiendo y yo no. Porque el propósito de Dios es que tanto como papá como los hijos estén en la misma línea que Él ha trazado. Así que este es el mensaje que Dios me ha dado. Créame lo que este mensaje me costó casi 1 mes y medio. Y en este mensaje mi hijo me ayudó con 2 versículos. Pero hay mensajes, créamelo, que salen en 1 semana, pero hay mensajes que duran meses. No se pueden, no hay luz verde para salir, nada, siente uno que le tapan la boca. A veces yo he tenido que dejarlo y empezar con otra cosa. Y ya tenía 1 mes y medio conmigo. Y dije, tiene que salir, Señor, debe de salir, Señor. Y mira que tuve ayuda. Así que póngase de pie, vamos a orar. Ya me pasé el tiempo y ahorita terminamos para irnos ya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos estar en esta tu casa, Señor, para adorarte, para bendecirte, para decirte gracias, papá. Gracias por todas las bendiciones que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Yo oro por cada uno de los padres aquí presentes, Señor. Padres que tenemos hijos ya adolescentes, Padre, ya grandes. Danos la sabiduría, Padre. Danos la inteligencia, Padre, para poder tratar con ellos, Padre. Para poder saber, Señor, que el mundo que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, ha evolucionado, Señor. Y no podemos corregir a nuestros hijos como nuestros padres nos corrigieron, Señor. Eso no se puede, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, tener ese discernimiento de poderlos entender, Padre, de que en este tiempo que estamos viviendo es otra época, son otras costumbres, Señor. Que podamos no aceptar lo que ellos digan, Señor, sino poder ayudarlos, poder pensar y que ellos piensen, Señor,
que cada vez que llegan a su casa, llegan a un shelter, Padre, llegan a una casa donde se respire el amor de papá, el amor de mamá, que sepan que cualquier problema que tengan en la calle, en el trabajo, en la escuela, Padre, sepan que al llegar a su casa hay un abrazo, hay un decir, sigue adelante, no te preocupes, estamos contigo. Ponnos en nuestro corazón, Señor, que podamos nosotros, Señor, abrazar a nuestros hijos, abrazar a nuestro cónyuge, abrazar y decirles que todo está bien. Si no es en nuestra casa, ¿dónde, Señor, vamos a proteger a nuestros hijos, Señor? ¿Dónde, Señor? Que ellos se sientan, Padre, aún ya mayores, aún ya casados, aún ya con edad, Padre, que se sientan que tienen un padre y una madre que pueden recibirlos en su casa, pase lo que pase, Señor. Que ellos sientan, Señor, que todavía tienen papá y tienen mamá, Señor. Nunca quites de nuestro corazón ese amor para con nuestros hijos, Padre, sean pequeñitos o sean grandes, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de los muchachos que tienen mis hermanos, Señor, que los bendigas, que los proteges, que los cuides donde quiera que anden, Señor. Que ellos sabemos nosotros, Señor, que tú los tienes en el hueco de su mano a cada uno de ellos, Padre. Sigue ayudándonos a nosotros como padres, Padre, como sacerdotes de casa, Padre, para que tengamos el discernimiento de poder seguir dándoles el consejo adecuado para cada uno de nuestros hijos, Señor. Y que no nos enojemos cuando ellos se equivocan, Padre, sino que a lo contrario sepan ellos que estamos con ellos en las buenas y en las malas, Señor. Y en todo lo que ellos hagan, Padre, apoyarlos, Señor, aún no estando de acuerdo, Señor. Más si siendo ya mayores de edad, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de poder haber sido padres, Padre, y poder prestado a nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno aquí presentes, Padre. Llévanos con bien a casa, Señor. Llévanos con bien y que todo cuando lleguemos a casa, Padre, esté bien, Señor. Que podamos llegar a esa casa, Padre, y que haya amor, que haya felicidad, que no haya problemas, Señor. Que seas tú, Padre, en cada una de nuestras casas, Señor. Que cuando nosotros sentemos, Padre, la gloria que recibimos aquí, la podamos llevar en nuestro vehículo y la podamos llevar a nuestra casa, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hijos, Padre. Oramos por ellos donde quiera que se encuentren, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Así igualmente con las nueras, con los nietos, Padre. Bendícelos, protégelos, Padre. Que en su tiempo, Padre, ellos van a estar aquí con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos da, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.